El cielo de la ciudad amanecía con un tono gris azulado, como si presintiera lo que estaba por suceder. En la cúspide de un rascacielos de cristal y acero, Alejandro Montalbán contemplaba su imperio desde el ventanal de su oficina. Con apenas 52 años, era uno de los hombres más poderosos del continente. Dueño de corporaciones multinacionales, hoteles de lujo, viñedos europeos y hasta un equipo de fútbol. Cada centímetro de su vida estaba medido, pulido y calculado. Nadie se atrevía a mirarlo sin pedir permiso. Nadie, excepto un niño de 5 años que apenas llegaba a su cintura, y que estaba a punto de sacudirle el alma. Esa mañana, Alejandro había bajado al salón principal de su mansión con la intención de tomar un café rápido antes de encerrarse en llamadas con inversionistas de Dubái. Mientras revisaba unos documentos, escuchó unas risitas suaves provenientes del invernadero de su madre, un rincón que él mismo había olvidado que existía. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz grave, pero sin dureza. La respuesta fue el sonido de unos pasitos corriendo sobre las baldosas antiguas. Curioso, Alejandro cruzó el corredor y apartó la cortina de seda que cubría la entrada del invernadero. Lo que vio lo dejó helado. Allí, entre las flores exóticas y la luz que se filtraba a través del vidrio, un niño de cabellos castaños claros, piel bronceada y ojos verde musgo lo miraba con la misma intensidad que lo hacían los espejos cada mañana. Alejandro sintió un vuelco en el estómago. El niño frunció el ceño, ladeó la cabeza y, con una voz que parecía sacada de un sueño olvidado, preguntó: ¿Papá? Fue como si el tiempo se detuviera. Como si el universo entero guardara silencio para escuchar la respiración entrecortada del millonario. Un eco sordo rebotaba en su mente. ¿Papá? 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 ¿Cómo dijiste?, balbuceó Alejandro, dando un paso atrás. El niño bajó la mirada, como si hubiera cometido un error. Empezó a jugar con sus dedos, nervioso. En ese instante, una mujer entró corriendo desde la cocina. Era Mariana, una de las empleadas más antiguas de la casa, siempre discreta, siempre leal. Con los ojos llenos de pánico y el rostro desencajado, abrazó al niño y murmuró: «Perdón, señor Alejandro, lo siento tanto. Él no quiso, solo estaba jugando». «¿Quién es este niño?», preguntó el millonario, tratando de mantener la compostura mientras su corazón palpitaba como un tambor en medio de una tormenta. Es mi hijo, señor». Alejandro la observó detenidamente. Mariana tenía apenas 35 años, aunque el trabajo duro la hacía parecer mayor. Llevaba más de una década en su mansión. Callada, obediente, invisible. ¿Cómo era posible que nunca hubiera notado algo así? ¿Cuántos años tiene? 5 años cumplidos en abril. 5 años. 5. Justo el mismo tiempo desde aquella noche, la única noche de su vida en la que se permitió bajar la guardia, en la que el licor, la tristeza por la muerte de su padre, y la soledad lo empujaron a buscar consuelo en brazos ajenos. Una noche que había borrado de su memoria, o había intentado hacerlo. Los ojos del niño lo miraban como si lo conocieran. Como si fueran un espejo de su alma. ¿Cómo se llama? Se llama Elías. Alejandro tragó saliva. Elías Montalbán. Podría haberlo sido. ¿Y si lo era? Mariana abrazó más fuerte al pequeño, y por un instante, Alejandro creyó ver lágrimas en sus ojos. Lágrimas de miedo. Lágrimas de culpa. O quizá, de amor. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó él, con la voz quebrada. Ella levantó la mirada, decidida. Porque usted nunca lo habría aceptado. Porque usted tenía su mundo perfecto, su prometida de alta sociedad, su apellido limpio. Porque no quería arruinarle la vida, ni arruinarle la de él. Las palabras lo golpearon como una tormenta. Y, sin embargo, no eran más fuertes que la verdad que tenía frente a sus ojos. Un niño de 5 años que se parecía tanto a él como lo hacía su propio reflejo. Un niño que lo había llamado papá. El silencio volvió a reinar en el invernadero. Alejandro miró al niño. El niño lo miró a él. Y en ese cruce de miradas, algo se quebró. O algo nació. «Voy a necesitar una prueba de ADN», dijo, finalmente, con voz temblorosa pero firme. Y en ese momento, sin saberlo, el hombre más poderoso del continente acababa de abrir la puerta a una verdad que cambiaría su mundo para siempre. Una verdad que ni todo su dinero, poder o influencia podría detener. El eco de aquellas últimas palabras, «voy a necesitar una prueba de ADN», quedó flotando en el aire del invernadero como un cristal suspendido a punto de caer. Mariana no dijo nada. Solo asintió, bajó la cabeza y salió del lugar llevando a Elías de la mano,
como quien carga un secreto que ya no puede esconderse más. Alejandro se quedó solo. La luz del invernadero, que solía parecer cálida y reconfortante, ahora se sentía fría, inquisitiva. Cada flor, cada hoja, cada sombra parecía mirarlo con juicio. Caminó lentamente hacia uno de los sillones de mimbre y se dejó caer, con el rostro entre las manos. Su mente era un torbellino. ¿Y si es mi hijo? ¿Cómo demonios permití que algo así ocurriera sin saberlo? Recordó vagamente esa noche, una copa tras otra, un discurso emotivo en el funeral de su padre, la promesa de no repetir los errores de su progenitor, y luego, Mariana, llevándole una manta, un té caliente, una conversación serena en medio del dolor, y después, todo se volvió difuso. No puede ser. No con Mariana. ¿O sí? Sacó su teléfono y marcó el número de su abogado personal. Jorge, necesito que vengas a la mansión. Ahora. Y trae contigo un contacto de un laboratorio de pruebas genéticas. Confidencial. La voz del abogado, siempre cortés, se mostró nerviosa al otro lado. ¿Ocurrió algo, señor Montalbán? Solo hazlo. Y que nadie más lo sepa. Ni los medios. Ni siquiera mis socios. Colgó sin dar más explicaciones. Respiró hondo. Luego se levantó, cruzó el pasillo y subió a su habitación, esa especie de palacio minimalista que coronaba la mansión como una joya solitaria. Se miró al espejo. Se miró de verdad. Ojos verdes, nariz recta, mandíbula fuerte. Rasgos heredados de su madre italiana y su padre colombiano, ambos de sangre noble y espíritu altivo. Rasgos que ahora veía repetidos, sin ambigüedad, en un niño de 5 años. Dios mío, cuántos momentos me he perdido. Cuántos abrazos, dibujos, cuentos, enfermedades, cumpleaños. Un golpe seco en la puerta lo devolvió al presente. Era Teresa, su prometida. Alta, elegante, con sus tacones de diseñador y su perfume embriagador. Siempre perfecta, siempre controlada. Alejandro, ¿qué está pasando? Me dijeron que te encerraste en el invernadero con Mariana y que pediste una prueba de ADN. ¿Qué significa eso? Alejandro se quedó en silencio. Sabía que el próximo minuto definiría no solo su relación con ella, sino también el rumbo de su vida entera. Mariana tiene un hijo. Y ese niño, hizo una pausa. Ese niño podría ser mío. La cara de Teresa se desfiguró por primera vez desde que la conocía. Se tambaleó hacia atrás, como si alguien le hubiese arrancado el aire. ¿Tú estuviste con esa mujer? Alejandro no respondió de inmediato. Bajó la mirada, avergonzado. No lo recuerdo con claridad, pero sí es posible. Teresa se llevó la mano a la boca, conteniendo un grito. Luego giró en seco y salió del cuarto con pasos furiosos, dejando una estela de furia y perfume caro tras de sí. Alejandro sabía que había cruzado un umbral sin retorno. Horas más tarde, el abogado llegó con un sobre. Dentro, un kit de ADN y una tarjeta del laboratorio más discreto de la ciudad. Alejandro bajó al ala de servicio de la casa, donde Mariana se encontraba en su pequeño cuarto, sentada junto a Elías. El niño jugaba con unos bloques de madera, ajeno al huracán que se desataba en torno a su existencia. Mariana, dijo Alejandro. Necesito una muestra de saliva de él. El laboratorio la recogerá en menos de 1 hora. Ella asintió en silencio y obedeció. No pidió explicaciones. No lloró. No protestó. Después de entregar la muestra, Alejandro se agachó frente al niño, sin saber bien qué decir. Hola, Elías, musitó. El niño levantó la mirada. Sus ojos eran demasiado sabios para su edad. ¿Eres mi papá? Alejandro tragó saliva. No lo sé todavía, pero estoy tratando de averiguarlo. Mi mami dice que tú eres importante. ¿Tú qué crees? El niño sonrió. Creo que tienes los mismos ojos que yo. Alejandro sintió que algo se abría dentro de él, como una puerta oxidada que llevaba demasiado tiempo cerrada. ¿Te gustan los carros? Preguntó sin pensar. Elías asintió, entusiasmado. Sí. Mi favorito es el rojo que siempre pasa por la entrada grande. Mami dice que tú lo manejas. Alejandro sonrió por primera vez en todo el día. Un gesto leve, pero sincero. Y entonces, por primera vez en años, le ofreció su mano a alguien sin calcular el gesto. Elías la tomó sin miedo, con la confianza ingenua que solo los niños poseen. En ese momento, sonó su celular. Era el laboratorio. La prueba ya estaba lista. Y el resultado cambiaría su vida para siempre.
El teléfono vibraba en su mano como si contuviera un corazón vivo. Alejandro miró la pantalla por unos segundos, dudando en contestar, como si el simple acto de aceptar esa llamada pudiera romper el mundo tal y como lo conocía. Mariana, sentada en la esquina de su habitación, abrazaba a Elías con fuerza, aunque intentaba ocultar su temblor. El niño, inocente, jugaba con el cordón de una persiana, sin comprender la batalla silenciosa que estallaba a su alrededor. «¿Señor Montalbán?», dijo una voz al otro lado de la línea, pausada y profesional. «Soy el doctor Camargo, del laboratorio privado Genética. Tenemos los resultados». Alejandro se puso de pie y caminó hasta el pasillo. Cerró la puerta tras de sí con suavidad. No porque quisiera evitar que lo escucharan, sino porque necesitaba que esa verdad, al menos por unos segundos, le perteneciera solo a él. «Dígame», ordenó, con la voz más firme que pudo reunir. «Los análisis han sido concluyentes. El índice de compatibilidad genética entre usted y el menor Elías García es del 99.98%. El mundo dejó de girar. Eso quiere decir que... Sí, señor. Elías es su hijo biológico». Un silencio denso cayó sobre la conversación. Alejandro no respondió de inmediato. Apoyó la mano en la pared y cerró los ojos. Por dentro, una guerra de emociones estallaba sin cuartel: confusión, culpa, sorpresa, pero también algo más primitivo. Un instinto que no podía explicar, como si un hilo invisible se hubiera conectado finalmente, revelando una verdad enterrada en lo más profundo de su alma. «Gracias, doctor. Asegúrese de que este resultado no salga de su oficina. Necesito discreción absoluta». «Por supuesto, señor Montalbán. Tiene mi palabra». Colgó. Y por primera vez en su vida, Alejandro Montalbán, el magnate, el invencible, el impenetrable, sintió que estaba al borde del abismo. No por el poder, ni por la imagen pública, ni por la prensa, sino por algo mucho más íntimo. Había sido padre durante 5 años, sin saberlo. Volvió a entrar al cuarto. Mariana se levantó al verlo, con el rostro pálido, el cuerpo tenso, como si esperara una sentencia. «¿Qué dijo?», susurró. Alejandro no respondió con palabras. Se arrodilló frente a Elías, lo miró a los ojos, y entonces, lentamente, lo abrazó. No un gesto cortés ni superficial, sino un abrazo real. Instintivo. Casi animal. El niño, desconcertado al principio, respondió con naturalidad, rodeando su cuello con sus bracitos. Mariana se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no pudo contener. «Es mi hijo», dijo Alejandro, sin levantar la voz, como si la frase misma necesitara madurar en el aire. Se hizo un largo silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj de pared, como si el tiempo mismo estuviera a la espera de lo que vendría. «¿Qué piensa hacer?», preguntó Mariana con un hilo de voz. Alejandro se levantó, la miró con una expresión nueva, indescriptible. Una mezcla de resolución, tormenta y ternura mal disimulada. «No lo sé. Aún no lo sé. Pero de algo puedes estar segura, Mariana, no pienso darle la espalda». Ella lo miró con una mezcla de alivio y terror. «¿Y Teresa? ¿Tu familia? ¿Los medios?». Alejandro suspiró. «Que se enteren cuando deban. Ya he vivido demasiado tiempo construyendo una imagen perfecta. Pero mi hijo», miró a Elías, que ahora jugaba con una figurita de dinosaurio sobre la cama. «Él no es parte de un escándalo. Es parte de mí». Ese día, el almuerzo en la mansión fue cancelado. Teresa no volvió a aparecer. Los empleados cuchicheaban en los pasillos, pero nadie se atrevía a preguntar. Alejandro se encerró en su despacho durante horas, revisando viejas fotos, pensando en su infancia, en lo que había odiado de su propio padre, la frialdad, la ausencia, las decisiones tomadas sin escuchar a nadie. No podía repetir ese ciclo. No lo permitiría. Al anochecer, bajó a la habitación de Mariana y se plantó en la puerta. «Quiero que tú y Elías se muden a una de las suites principales. Mañana. Esta parte de la casa ya no es lugar para él». Mariana lo miró con asombro. «¿Estás seguro?». «No se trata de estar seguro. Se trata de hacer lo correcto». Pero en el fondo, Alejandro sabía que ese era solo el primer paso de un camino lleno de decisiones mucho más complejas. Porque ser padre no se reducía a un apellido ni a una casa más grande. Era tiempo, presencia, verdad, amor. Y mientras pensaba en eso, en otro rincón de la ciudad, alguien más observaba desde las sombras. Alguien que sabía la verdad desde el principio.
Alguien que no estaba dispuesto a dejar que Alejandro tuviera paz. En un rincón del centro de la ciudad, entre los callejones que olían a humedad y a recuerdos olvidados, una figura observaba la fachada de un edificio antiguo. Tenía el porte de un caballero de otra época, sombrero de ala ancha, abrigo largo de paño y un bastón cuya empuñadura era una cabeza de león dorada. Bajo la manga, oculto entre los pliegues del abrigo, un reloj de cadena marcaba las 7 de la tarde con un tic-tac pausado y ominoso. El hombre se llamaba Lázaro Perdomo, y no era un desconocido. No para Alejandro. No para Mariana. Y, desde luego, no para Elías. En otro tiempo, Lázaro fue más que un simple nombre en el pasado. Había sido el administrador de bienes del padre de Alejandro, el patriarca Montalbán. Mano derecha, confidente, y durante años, el verdadero cerebro detrás de muchas decisiones empresariales que se atribuyeron falsamente al viejo. Pero un día, Lázaro desapareció del mapa sin dar explicaciones. Rumores de traición, de robo, de secretos enterrados, circularon por los pasillos del poder. Alejandro, apenas en su treintena, lo despidió con una carta seca y una cláusula de silencio eterno. Nadie volvió a saber de él. Hasta ahora. 5 años, murmuró mientras sacaba un sobre grueso de su abrigo. 5 años te mantuviste ciego, Alejandro. Te quitaste la venda justo cuando era más conveniente para ti. Qué irónico. Dentro del sobre había fotos. Muchas fotos. De Mariana embarazada, entrando y saliendo del hospital por la puerta de empleados. De Elías aprendiendo a caminar en el patio de servicio. De Alejandro pasando a centímetros del niño sin siquiera saberlo. Lázaro lo sabía todo. Porque él había estado espiando durante años. Pero no por simple venganza. Sino por una razón mucho más personal. El sonido de un gato rasgando una bolsa de basura lo sacó de sus pensamientos. Lázaro retrocedió hacia la penumbra y volvió a mirar el reloj. El tic-tac parecía más rápido ahora. Todo se estaba alineando. El caos en casa Montalbán. La incertidumbre de Alejandro. El silencio de Mariana. Y sobre todo, la existencia de Elías. Ese niño nunca debió ser tuyo, susurró con una mezcla de rencor y tristeza. Él es mucho más que un accidente de una noche olvidada. Y con esa frase, volvió a esconderse entre las sombras, mientras una figura femenina se acercaba a paso rápido por la acera opuesta. Su silueta era delgada, nerviosa, y llevaba una bufanda que intentaba tapar su rostro. Era Lucía, la hermana menor de Mariana. Lucía había desaparecido hacía 4 años, tras una pelea familiar que terminó con gritos, lágrimas y una denuncia sin resolver. Mariana nunca hablaba de ella. Alejandro ni siquiera sabía que existía. Pero ahora, Lucía caminaba con decisión hacia la misma dirección que Lázaro acababa de abandonar. Llevaba algo bajo el brazo, una carpeta con papeles legales, documentos médicos, y una carta escrita a mano. El contenido de esa carta tenía el poder de derrumbar todo lo que Alejandro creía saber sobre Mariana, sobre Elías, y sobre sí mismo. Mientras tanto, en la mansión, Alejandro observaba desde su terraza el cielo nublado. Mariana y Elías dormían en la suite contigua, exhaustos tras un día de revelaciones. Pero él no podía dormir. Había algo que lo roía por dentro. No era solo la culpa, ni la confusión. Era una sensación extraña, casi como una advertencia. El instinto que le había salvado la vida en los negocios durante décadas ahora le susurraba que el verdadero peligro no era el escándalo, sino lo que aún no sabía. Fue entonces cuando notó algo raro en la mesa de la terraza. Un sobre de Manila, cerrado, sin remitente. Nadie recordaba haberlo puesto allí. Nadie había entrado. Lo abrió con manos tensas. Dentro encontró varias fotos. Una de Mariana embarazada. Otra del niño con apenas 1 año en brazos de alguien que no era ella. Otra más, Lázaro de pie frente a un consultorio médico. Y al final, una nota escrita con una caligrafía elegante. Alejandro, aún no has entendido la verdad. El niño es solo el comienzo. L. Alejandro dejó caer la nota. Su rostro, normalmente imperturbable, se deformó por el espanto. ¿Qué demonios está pasando? Pero antes de poder procesar nada más, su teléfono volvió a sonar. Esta vez, no era el laboratorio. Era una llamada sin identificar. Al contestar, una voz grave y pausada habló con claridad. Nos veremos pronto, Alejandro. Hay cosas que tu padre se llevó a la tumba, pero yo no. Y colgó. En la biblioteca de la mansión Montalbán, donde los libros parecían haber sido puestos más por decoración que por hábito,
Alejandro encendió el fuego en la chimenea. La llamada seguía resonando en su cabeza. Esa voz, la había escuchado antes. Mucho antes. Era Lázaro. No tenía dudas. El viejo administrador. El hombre que conocía todos los rincones de su casa, incluso los secretos que él nunca se atrevió a preguntar. Abrió una botella de whisky y sirvió 2 dedos del líquido ámbar. No para brindar. Para despertar los recuerdos. Para atreverse a mirar atrás. El fuego parpadeaba, lanzando sombras temblorosas sobre el retrato que colgaba sobre la chimenea. Don Héctor Montalbán, su padre. El patriarca. El que construyó el imperio ladrillo por ladrillo, y también el que sembró miedo, control y silencio. Alejandro se levantó, tomó una caja de madera con herrajes dorados que había permanecido cerrada por años. La llave estaba oculta detrás de un libro falso de la Divina Comedia. Lo había encontrado hacía años, cuando murió su padre, pero nunca tuvo el valor de abrirla. Ahora, algo dentro de él exigía respuestas. La caja crujió al abrirse. Dentro había papeles amarillentos, fotos en blanco y negro, cartas selladas, y un cuaderno de notas con las iniciales HM grabadas en la portada. Pasó las páginas con dedos temblorosos. Era la caligrafía de su padre. Precisa. Fría. Quirúrgica. Pero lo que encontró lo hizo sentarse de golpe. Lázaro insiste en mantener a la muchacha en el ala de servicio. Dice que es peligrosa. Que oculta cosas. Pero su silencio me intriga. La pequeña Mariana ha crecido entre sirvientas, pero sus ojos no mienten. Es hija de algo más. Lázaro me advirtió que un día este secreto podría destruirnos. Por eso mandé a desaparecer el expediente. Que nadie sepa que su madre fue una Pérez de Solano. Mucho menos que escapó del psiquiátrico cuando aún estaba embarazada. Hay sangre maldita en esa línea. Pero Mariana no tiene la culpa. Y si todo sale como planeo, ese niño podría redimir nuestra estirpe. Alejandro dejó caer el cuaderno sobre su regazo. ¿De qué hablaba su padre? ¿Qué niño? ¿Mariana? ¿La sangre de los Pérez de Solano? Esa era una familia de terratenientes del sur, casi extinta después de una serie de escándalos por locura y corrupción. Buscó entre los papeles. Allí estaba, una foto de una mujer joven, hermosa, de cabello ondulado y mirada extraviada. Estaba encerrada en un cuarto blanco, abrazando una muñeca rota. En el reverso de la foto, Laura Pérez de Solano. Internada en el Sanatorio Santa Ángela, 1995. Declarada desaparecida, 1998. Alejandro comprendió. Esa mujer era la madre de Mariana. Y si el cuaderno no mentía, don Héctor había sabido todo eso desde el principio. La había escondido entre el personal de servicio, silenciado su linaje, y manipulado su destino. De pronto, entendió por qué Lázaro había estado tan cerca de Mariana. Él la vigilaba. No por cariño, sino por miedo. Miedo a lo que podría despertar si la sangre de los Pérez de Solano volvía a mezclarse con la de los Montalbán. Y entonces, Alejandro recordó la frase de Lázaro: el niño nunca debió ser tuyo. Él es mucho más que un accidente. El corazón le latía con fuerza. ¿Era posible que su padre hubiera planeado algo tan perverso? ¿Que Elías fuese parte de un experimento de redención, un intento enfermizo de purificar un linaje, usando a su propio hijo sin que él lo supiera? Y peor aún, ¿Mariana lo sabía? ¿O también fue una víctima de las decisiones de otros? No podía quedarse con esas preguntas. Buscó el número de Lucía, la hermana desaparecida de Mariana. Esa misma noche, alguien la había visto merodeando por la entrada del antiguo edificio donde Lázaro solía vivir. La hizo seguir discretamente por un chofer de confianza. Horas después, recibió un mensaje encriptado. La encontramos. Está en la casa antigua de los Solano, al sur del valle. No está sola. Lázaro está con ella. Alejandro cerró el puño. El frío del metal del reloj de su padre que aún colgaba en su bolsillo le pareció un insulto. Ya no era momento de preguntas. Era hora de actuar. Salió de la biblioteca con paso firme. Ordena que preparen el helicóptero, le dijo a su asistente. Vamos a la casa de los Solano. ¿Ahora mismo, señor? Sí. Es hora de enfrentar los fantasmas. Mientras el helicóptero rugía en la pista privada y la noche envolvía la ciudad como una sábana de secretos, Mariana entró a la biblioteca vacía. Vio el cuaderno sobre la mesa. Lo abrió. Y al leer la letra de don Héctor, dejó escapar un grito ahogado. Porque ella sí conocía la historia de su madre.
Pero lo que no sabía era que Alejandro también lo sabía ahora. El helicóptero sobrevoló los campos áridos del sur del valle, donde la vegetación parecía dormida y las sombras se estiraban como dedos de un tiempo olvidado. Alejandro, sentado con el rostro tenso y los ojos fijos en el horizonte, apretaba los puños cada vez que el viento sacudía la aeronave. No temía al vuelo. Temía a lo que encontraría. La casa de los Solano era un caserón colonial que había sobrevivido incendios, saqueos y el abandono. Había pertenecido a una de las familias más antiguas del país, hasta que el apellido se volvió sinónimo de locura, muerte y ruina. Nadie osaba acercarse. Decían que allí se escuchaban voces. Que una mujer en camisón blanco lloraba por las noches. Que la tierra estaba maldita. El helicóptero aterrizó en un claro a unos 300 metros de la mansión. Alejandro descendió sin esperar instrucciones. Solo llevaba consigo una linterna, una pistola que había guardado en la guantera de su auto hacía años, y la determinación de un hombre que sabe que ha sido engañado por todos. Los pasos sobre la gravilla seca sonaban como disparos. La entrada principal estaba abierta. No por cortesía, sino por abandono. La madera crujía con cada paso. Un olor a humedad, encierro y pasado lo envolvió como una capa invisible. Lázaro, susurró. ¿Dónde estás? Subió las escaleras con cuidado, evitando los tablones rotos. Al llegar al segundo piso, escuchó voces. ¿Y si ya lo sabe? Decía una mujer. Era Lucía, la hermana de Mariana. Su tono era de pánico. Eso no cambia nada, respondió una voz grave, profunda, que vibraba como trueno contenido. Era Lázaro. Pero dijiste que solo necesitábamos tiempo. Dijiste que él no se involucraría. Subestimamos al niño. Alejandro avanzó hasta que vio, a través de una rendija de la puerta, la escena. Lucía estaba de pie, nerviosa, con los brazos cruzados y el cabello desordenado. A su lado, Lázaro parecía una figura sacada de otro siglo. Traje gris oscuro, rostro impenetrable, los ojos como cuchillas. Pero lo que llamó la atención de Alejandro fue lo que yacía sobre la mesa entre ellos. Un expediente médico. Tenía el nombre de Laura Pérez de Solano. Ella fue usada como experimento, ¿verdad? Preguntó Lucía con la voz quebrada. No. Fue víctima de su propia sangre, respondió Lázaro. El linaje Solano arrastra una herencia genética de psicosis latente. Su padre mató a su madre con un hacha. Su abuela hablaba con espíritus. Ella, bueno, tú sabes lo que pasó cuando tuvo a Mariana. Alejandro empujó la puerta con fuerza. Ambos se sobresaltaron. Lázaro no pareció sorprendido. Más bien, preparado. Así que aquí se escondían, dijo Alejandro. Me preguntaba cuánto tardarían en hacerme parte del juego. Lucía retrocedió, temblando. Lázaro, en cambio, alzó las manos con calma. No es un juego, señor Montalbán. Es una guerra silenciosa. Y usted acaba de entrar al campo de batalla. ¿Dónde está Mariana? En su casa. Leyendo el cuaderno de su padre, supongo. Alejandro caminó hacia él, apretando los dientes. ¿Quién demonios eres, Lázaro? El hombre sonrió. Fui el único que se atrevió a mirar detrás del telón. Su padre era un titiritero brillante. Pero incluso los mejores tienen puntos ciegos. ¿Manipulaste a Mariana? ¿Le ocultaste la verdad sobre su madre? No. La protegí. De usted. De su apellido. De lo que podía convertirla. Su padre quería usarla como madre de una nueva generación purificada. Como si la locura pudiera eliminarse cruzando sangre. Fue él quien envió a Laura al sanatorio, no porque estuviera loca, sino porque no quiso seguir el experimento. El corazón de Alejandro latía como un tambor. Todo lo que creía saber se resquebrajaba. ¿Y el niño? Preguntó. Elías, fue un accidente, sí, pero no un error. Es brillante, perceptivo. Tiene la voluntad de su madre y la inteligencia de su padre. Es la ruptura de ambos linajes. La chispa que puede encender todo o destruirlo todo. ¿Qué pretendes hacer con él? Lázaro se acercó, mirándolo a los ojos. Nada. Solo vigilar. El niño debe decidir por sí mismo. Como usted lo hizo ahora. Usted eligió venir. Eligió abrir la caja. Eligió preguntar. Eso también forma parte de la herencia de los Montalbán, la necesidad de control. Pero los Solano, ellos no controlaban. Ellos liberaban. Alejandro sintió un escalofrío. Por primera vez en su vida, no estaba seguro de ser el protagonista de su propia historia.
Quizás solo era una pieza más, como todos los demás. Dame el expediente, dijo. Quiero la verdad completa. Quiero saber todo. Desde el principio. Lázaro lo miró en silencio. Luego asintió y se lo entregó. Prepárese para conocer lo que su padre quiso enterrar, y lo que Mariana aún no recuerda. La lluvia había comenzado a caer. No una lluvia fuerte, sino esa llovizna persistente que parece querer lavar el mundo sin apurarse. Mariana estaba sentada en el estudio de la casa Montalbán. Las ventanas vibraban suavemente con el viento, y la chimenea chisporroteaba, iluminando con luces danzantes los objetos de la habitación. Sobre sus piernas, abierto, estaba el cuaderno de tapas rojas que había encontrado escondido detrás de una pared falsa en el closet de su madre. El olor a moho, papel viejo y tinta derramada le golpeó con una familiaridad extraña, como si ese olor hubiese habitado sus sueños sin que ella lo supiera. Las primeras páginas estaban escritas con una letra apretada y nerviosa. No había fechas. Solo frases sueltas, pensamientos quebrados, nombres que se repetían como mantres. El fuego no se hereda, pero se teme igual. Él dijo que Elías era parte del plan. ¿Qué plan? ¿Qué clase de madre soy si no lo sé? Mariana nunca debe recordar lo del lago. Si recuerda, todo colapsa. Mariana sintió que su garganta se apretaba. El lago. Algo en esa palabra golpeó con fuerza en lo más profundo de su mente. Cerró los ojos, y de pronto, el silencio se rompió. Una risa. Infantil. Lejana. Un columpio oxidado balanceándose sobre un árbol viejo. Una voz masculina que decía, cierra los ojos, hija. Y cuenta hasta 10. Y luego, oscuridad. Fría, húmeda. Y gritos. Volvió en sí con un jadeo, como si emergiera de un agua profunda. ¿Qué demonios fue eso? Pasó las páginas con dedos temblorosos. Al llegar a la mitad del cuaderno, encontró un sobrepegado con cinta. Lo abrió con cuidado y sacó una fotografía. Era una imagen antigua, de colores desvaídos. Aparecía su madre, Laura, sentada frente a una cabaña junto a un hombre que Mariana no reconoció de inmediato. Pero algo en su postura, en la manera en que su madre se apoyaba en él, la hizo dudar. Y entonces, en la parte trasera, vio lo que estaba escrito con una letra torpe de niño. Papá y mamá en el lago, antes de que todo cambiara. Su corazón se detuvo un instante. Papá, ¿esto fue antes de Alejandro? Oh. El rostro del hombre en la fotografía, al mirarlo con atención, le pareció vagamente familiar. Tenía la misma estructura facial que Elías, pero también una sombra de Alejandro. No como él exactamente, sino como alguien de su sangre. Un hermano, un primo, o un padre. El cuaderno tembló en sus manos. Siguió leyendo. Alejandro nunca supo la verdad completa. Fue él quien pagó por lo que su hermano hizo. Pero yo no podía callar más. Tenía que proteger a Elías. Y a Mariana. A cualquier costo. Mariana dejó caer el cuaderno. Se levantó de golpe. El fuego de la chimenea se reflejaba en sus ojos ahora como una verdad ardiente. ¿Alejandro no es mi padre? ¿Entonces? Corrió al espejo del estudio. Se miró, buscando rasgos que pudieran encajar. Pero nada era claro. Todo se mezclaba. Laura había amado a un hombre que no era Alejandro. Ese hombre había desaparecido. Y ahora, todo indicaba que ese hombre era también padre de Elías. ¿Acaso eso significaba que ella y Elías eran hermanos? O peor aún, ¿y si no lo somos? ¿Y si Alejandro es padre de Elías, y también mío? La pregunta le revolvió el estómago. Necesitaba respuestas. Ya no podía seguir adivinando. Corrió hacia el viejo despacho de Alejandro. Sabía que allí había una caja fuerte. Había visto a su padre entrar claves con rapidez, sin pensar que alguien lo observaba. Probó fechas, su cumpleaños, el de su madre, el día en que murió su abuela. Nada. Hasta que recordó una frase que él le decía de niña: mi vida cambió cuando escuché por primera vez tu risa. Y ese fue el día en que ella se cayó de una bicicleta y se rió en medio del dolor, con 4 años. Probó esa fecha. Clic. La caja se abrió. Adentro, documentos. Registros. Pruebas de ADN. Sacó uno, temblando. Prueba de paternidad entre Alejandro Montalbán y Elías Solano Pérez. Resultado positivo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, es cierto. Elías era hijo de Alejandro. Y lo peor, Mariana no.
Lo decía otro papel, justo detrás. Prueba de paternidad entre Alejandro Montalbán y Mariana Pérez Solano, resultado negativo. Su mundo se quebró en un solo sonido. No era su hija. Y Elías sí lo era. La historia que había creído toda su vida era una mentira perfectamente construida. Sintió que las piernas no le respondían. Se dejó caer al suelo, el cuaderno, los papeles, y la fotografía desparramados a su alrededor. El retrato de familia se había roto. Y ahora, lo que venía después era un abismo. Pero aún quedaba una página más en el cuaderno. Y en ella, una última frase, escrita con trazo tembloroso. El niño dirá, papá. Y será entonces cuando todo comience de nuevo. En lo profundo, una parte de él sabía la respuesta. Lo supo desde la primera vez que Alejandro lo miró con extrañeza. Desde la primera vez que entró a esa casa sintiendo que algo suyo ya había estado allí. Lo supo sin palabras. Como si el cuerpo tuviera memoria, aunque la mente no. Pero ahora, todo eso daba igual. Tropezó y cayó al suelo. La tierra húmeda le ensució la camisa. Se quedó allí, unos segundos, mirando el cielo encapotado, queriendo desaparecer entre el barro. Hasta que oyó el motor de un vehículo. Se incorporó de inmediato. No era de la casa. Era un camión viejo, con los faros fundidos a medias. Estaba estacionado cerca del viejo galpón donde antes trabajaba su madre. Al lado del camión, un hombre fumaba, apoyado contra la puerta del conductor. Alto, robusto, con un sombrero de ala ancha y una sonrisa torcida que no alcanzaba los ojos. ¿Te perdiste, muchacho?, dijo, escupiendo al suelo. No pareces del monte. Elías dudó. Su instinto gritaba que corriera, pero algo en su interior necesitaba que alguien lo viera, que alguien lo escuchara. Me fui de la casa. No puedo volver. El hombre dio una calada larga al cigarro. ¿Y eso? ¿Te trataron mal los ricos? Elías asintió. Sintió que no tenía fuerzas para mentir. ¿Tenés familia?, preguntó el hombre. No lo sé, dijo Elías, y se quebró. Toda mi vida me dijeron una cosa. Y hoy creo que todo era mentira. El hombre se acercó lentamente. A diferencia de otros adultos, no mostró sorpresa ni condescendencia. Solo observó. Con ojos que escondían algo más. Como si ya supiera de quién se trataba. Subí al camión, hijo. Al menos te llevo lejos de aquí. A donde nadie te pregunte por tu apellido. Elías dudó, pero finalmente asintió. Subió a la parte trasera, entre cajas y lonas. El vehículo arrancó con un quejido metálico y se perdió por el camino secundario que bordea la hacienda. Pero lo que Elías no sabía era que ese hombre, cuyo nombre aún no conocía, no había aparecido por casualidad. Ese hombre, llamado Efrén, había trabajado años atrás como capataz para Alejandro Montalbán, hasta que fue despedido por razones nunca del todo claras. Había jurado vengarse. Y sabía que el punto más débil de cualquier imperio era la sangre. Elías. El hijo secreto. El heredero sin nombre. La grieta en la armadura dorada de Alejandro. Ahora Efrén lo tenía. Y mientras el camión se alejaba en la noche, Mariana, aún sentada entre los papeles rotos del despacho de Alejandro, comenzó a juntar las piezas como si se tratara de un rompecabezas maldito. De pronto, el teléfono de línea sonó. Era raro. Nadie usaba ya ese aparato. Atendió con las manos aún temblorosas. ¿Hola? Del otro lado, la voz era ronca. Masculina. Inquietantemente tranquila. ¿Es usted Mariana Montalbán? Sí. ¿Quién habla? Una breve risa. Usted no me conoce. Pero yo tengo algo que le pertenece. O mejor dicho, alguien. Se hizo un silencio brutal. Luego, el golpe seco de un teléfono colgado. Mariana quedó helada. ¿Elías? Corrió por la casa. Revisó cada rincón. Lo llamó a gritos. La empleada de turno dijo haberlo visto salir corriendo al anochecer. Mariana volvió al teléfono, marcó con urgencia a su padre. Alejandro estaba en una reunión, como siempre. Le dejó un mensaje. Papá. Elías desapareció. Y no creo que se haya ido por voluntad propia. Me llamaron, me dijeron que lo tienen. Miró por la ventana. El cielo, antes tormentoso, ahora parecía haberse abierto como un presagio. Y en ese instante supo que lo que venía no era una búsqueda. Era una guerra. El despacho de Alejandro estaba sumido en una penumbra inusual. Los ventanales aún abiertos dejaban entrar el aroma de la tormenta reciente. La alfombra persa, impecable como siempre,
parecía temblar bajo sus pasos pesados. En su mano izquierda sostenía el celular, en la derecha, una copa de whisky casi temblaba. Volvió a reproducir el mensaje de Mariana. Papá. Elías desapareció. Y no creo que se haya ido por voluntad propia. Me llamaron, me dijeron que lo tienen. La voz de su hija le caló los huesos como un puñal oxidado. Alejandro Montalbán no era un hombre que conociera el miedo. Había enfrentado huelgas, amenazas de muerte, extorsiones, y hasta 2 intentos de secuestro. Pero esto era distinto. Era sangre de su sangre. Elías. ¿Qué hiciste, Elías? Susurró, más para sí que para nadie. Encendió su antiguo teléfono satelital, un aparato que no había tocado en años, guardado en una caja fuerte tras un cuadro falso, y marcó un número que había prometido nunca usar. Una voz atendió al segundo tono. ¿Señor Montalbán? Necesito un rastreo. El teléfono de mi hija recibió una llamada anónima. Quiero el origen. Entendido. Y algo más, dijo Alejandro, con voz grave. Quiero que averigüen si Efrén Tovar sigue con vida. El silencio al otro lado fue revelador. Lo buscaré. Colgó. Tomó aire. Y por primera vez en años, Alejandro se sintió vulnerable. No por una amenaza externa, sino porque estaba pagando los pecados que enterró junto con el pasado. Mientras tanto, Mariana recorría la ciudad a bordo de su camioneta, las manos aferradas al volante como si fuera un escudo. En su mente, repasaba cada palabra de aquella llamada. La voz. El tono burlón. Tengo algo que le pertenece. O mejor dicho, alguien. No podía decirle todo a su padre. No todavía. Algo en su interior, una mezcla entre intuición y coraje, le decía que esta vez debía adelantarse. Actuar por su cuenta. Tomó una decisión. Giró el volante y se desvió hacia la periferia, hacia un barrio olvidado donde la pobreza era un eco permanente. Allí vivía Maruja, una antigua trabajadora de la hacienda. Había sido la primera en irse tras la salida forzada de Efrén, años atrás. Mariana siempre sospechó que había algo más en esa historia. Tocó la puerta con fuerza. Una mujer mayor abrió, encorvada por los años pero con ojos despiertos. «Mariana, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo sobre Efrén Tovar. Y sobre mi hermano». Maruja la miró en silencio. Luego, la hizo pasar. La casa era humilde pero digna. Un ventilador colgaba del techo y luchaba contra el calor. Mariana no se sentó, fue directa. «Maruja, sé que tú sabes lo que pasó. Sé que mi padre despidió a Efrén, pero también sé que eso no fue todo. Necesito saber por qué. Es importante». La mujer suspiró y se dejó caer en una mecedora. Acarició el rosario que colgaba de su cuello y murmuró. «Tu padre lo echó porque Efrén lo amenazó, con un secreto. Con algo que lo podía destruir». Mariana sintió un escalofrío. Se inclinó hacia ella. «¿Qué secreto?». Maruja bajó la mirada. «Él decía que tu padre había tenido un hijo con una de las sirvientas. Que lo había ocultado. Que ese niño era su vergüenza. Efrén quería usar esa verdad para chantajearlo, pero cuando Alejandro se enteró, lo mandó lejos con dinero, y un aviso, si volvía, no saldría vivo». Mariana sintió que el aire se hacía más espeso. «¿Y qué pasó con el niño?». Maruja se encogió de hombros. «Dicen que la madre murió. Que el niño fue criado entre sombras. Nunca se supo el nombre. Solo se decía que tenía los mismos ojos que Alejandro. Ojos grises». Mariana se levantó como si la hubieran electrocutado. «Dios mío. Elías». «¿Qué?». «Elías. El niño. Es Elías. Mi hermano». Maruja se persignó. «Entonces, niña, debes tener cuidado. Porque si Efrén volvió, no lo hizo por caridad». En ese momento, el celular de Mariana vibró. Mensaje del rastreador. Tachuela redonda, ubicación confirmada del número que llamó. Bodega abandonada en el KM 23, Carretera del Este. Sin perder tiempo, salió de la casa. «Gracias, Maruja. Esto ya no es solo un secreto familiar. Es una bomba. Y voy a desactivarla antes de que alguien más salga herido». Pero lo que Mariana no sabía era que ya era demasiado tarde. En la bodega del KM 23, Elías había descubierto que el camión en el que escapó no lo llevaba a la libertad, sino a una prisión improvisada. Manos atadas, ojos vendados, y una sola voz alrededor, la de Efrén. «¿Sabes quién eres, muchacho? ¿Te lo dijeron ya?», susurró. «No sos un cualquiera.
Sos la prueba viviente de que el gran Montalbán también sangra. Se inclinó y le quitó la venda. Y vas a ayudarme a hacerlo caer, aunque no quieras. La sonrisa de Efrén brilló como un filo al sol. Bienvenido al tablero, hijo del amo. Las piezas están en su lugar. Y vos sos mi caballo. El rugido del motor retumbaba en el silencio del amanecer. Mariana conducía como si las respuestas estuvieran a punto de desvanecerse con cada segundo perdido. La notificación en su celular con la ubicación exacta de la bodega seguía encendida en la pantalla, como una bengala que le marcaba el camino al núcleo de una tormenta. El kilómetro 23 no estaba lejos, pero el trayecto se hizo eterno. Los árboles se cerraban como brazos torcidos a los lados de la carretera. La niebla comenzaba a levantarse, y entre sus pliegues, Mariana solo podía pensar en los ojos de Elías, en esa expresión confundida y dolida que tenía cuando lo vio por última vez. Su intuición le gritaba que llegaba tarde, pero su determinación era una lanza que no se rompería con miedo. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, Alejandro Montalbán revolvía los cimientos de su imperio. En su despacho, con las puertas cerradas y el whisky abandonado sobre la mesa, se inclinaba sobre una caja fuerte secreta empotrada en el piso, oculta bajo una baldosa floja. La abrió. Solo había dos cosas, una carpeta roja con una etiqueta que decía Confidencial 2001, y una fotografía arrugada. La sacó. En la imagen estaban él, una mujer joven de cabello lacio y mirada triste, y un bebé en brazos. Un bebé con ojos grises. Se le cayó el alma al suelo. Elena, susurró, acariciando la foto. Nunca debí abandonarte. La carpeta pesaba menos de lo que parecía, pero su contenido lo aplastó como un bloque de mármol. Documentos médicos. Certificados de nacimiento falsificados. Una carta, escrita por Elena, donde confesaba su embarazo y su temor a ser expulsada de la finca. Lo había ocultado todo para proteger al niño. Alejandro no había querido escucharla en su momento. Había preferido creer que ella lo manipulaba. La última página era un cheque, firmado por él mismo, con una cifra obscena a nombre de Efrén Tobar. Y al reverso, un garabato: ahora cierre la boca. Y desaparezca. El mismo día que Elena desapareció. El mismo día que Efrén renunció. Dios mío, murmuró Alejandro, cayendo de rodillas. Elías no solo era su hijo. Era su pecado. Su condena. Se incorporó, temblando de furia y culpa. Llamó al guardaespaldas personal. Prepara el helicóptero. Nos vamos al kilómetro 23. Ya. ¿Qué hay allí, señor? La historia. Y quizá, una segunda oportunidad. En la bodega, Efrén encendió una lámpara de techo que colgaba como una guillotina. Elías, amarrado a una silla, lo miraba con una mezcla de desconcierto y coraje. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Qué quieres? Efrén caminó alrededor como un tiburón. Tu padre te abandonó, chico. No te lo dijo, ¿verdad? Te miró como si fueras un accidente, pero en el fondo, eres la amenaza que puede desmoronarlo todo. ¿Mi padre? Alejandro Montalbán. Elías sintió que el mundo giraba en sentido contrario. Quiso reír, quiso gritar. Pero su voz se hizo un susurro. ¿Él es mi padre? Efrén se inclinó. Y te va a necesitar. Porque voy a destruirlo. Pero si te unes a mí, tú puedes ser el Montalbán que lo reemplace. Nunca voy a traicionar a Mariana, escupió Elías. Ella es lo único verdadero en este infierno. Entonces, respondió Efrén con una sonrisa gélida, espero que estés listo para verla caer contigo. Justo en ese instante, Mariana llegó a la entrada de la bodega. Apagó el motor y descendió. No llevaba armas, solo un corazón armado de certezas. Avanzó lentamente, entre cajas oxidadas y ratas que huían de su paso. Cada crujido de madera era un disparo en su pecho. Al fondo, una luz. Y voces. Se acercó sigilosamente, y al mirar por una rendija, lo vio, Elías, atado. Efrén, frente a él. Y un arma. Su alma rugió. Entonces, la puerta trasera de la bodega se abrió con un golpe seco. ¡Alto! Gritó Alejandro, apuntando con un arma antigua, pero todavía letal. Mariana y Efrén se giraron al mismo tiempo. Padre e hija. Víctima y verdugo. Efrén alzó el arma. Alejandro disparó primero. ¡Van! Elías gritó. La bala impactó en una viga metálica, desviándose. Efrén corrió a cubrirse. Mariana se lanzó hacia Elías, rompiendo las cuerdas con un cuchillo que escondía en la manga.
Alejandro corrió tras ellos. «Tenemos que salir de aquí», gritó. Pero Efrén, desde las sombras, susurró como una serpiente. «No se irán tan fácil. Aún no han pagado». Y con una risa siniestra, activó un interruptor en la pared. Se escuchó un zumbido. Algo se puso en marcha. «Papá», gritó Mariana. «¿Qué está pasando?» La bodega comenzó a vibrar. Un mecanismo subterráneo se encendió como un monstruo viejo y oxidado. Y así, mientras escapaban por una escalera lateral, un viejo secreto despertaba bajo los cimientos de la finca. Uno que aún no había mostrado sus colmillos. La huida fue frenética. Elías, con el pecho aún envuelto en dolor por las cuerdas que le cortaban la piel, apenas pudo comprender qué sucedía mientras Mariana lo arrastraba hacia la salida. Alejandro, detrás de ellos, disparaba con precisión hacia las sombras que se desvanecían en la neblina, buscando a Efrén, pero ya era tarde. El hombre desapareció en la oscuridad de la bodega antes de que pudiera hacer un movimiento más. «Vamos, rápido», gritó Mariana, su respiración entrecortada por la ansiedad. «El helicóptero está esperando». Elías no pudo evitar mirar atrás. En su mente resonaban las palabras de Efrén. «Tu padre te abandonó, y ahora tienes que elegir. Unirte a mí o ver cómo caen todos». ¿Qué significaba eso? ¿Y por qué se sentía como si estuviera atrapado entre dos mundos? Mariana lo empujó hacia el helicóptero, donde Alejandro ya los esperaba, su rostro endurecido por la furia. En cuanto Elías subió, el helicóptero despegó con un rugido, dejando atrás la bodega y el caos que había dejado al mundo a sus pies. Mientras ascendían, la fría noche abrazaba la ciudad. Alejandro miró a su hijo, y por un momento, Elías sintió la tensión en el aire como una cuerda tensa a punto de romperse. «¿Qué vas a hacer con él, papá?», preguntó Elías, su voz quebrada, aún luchando por asimilar lo que acababa de vivir. Alejandro lo miró fijamente. Sabía que no había vuelta atrás, pero al mismo tiempo, comprendía que este momento sería decisivo. No solo para su familia, sino para el destino de todo lo que había construido. «Voy a detener a Efrén, Elías. No solo por nosotros, sino por la verdad. No puedo permitir que todo esto se desmorone. Y tú», su mirada se suavizó por un momento. «Tú vas a estar a mi lado en esto. Como mi hijo». Elías tragó saliva. Sus ojos se encontraron con los de su padre, pero lo que vio no fue un padre amoroso ni el hombre que esperaba encontrar. Vio a un hombre que, a pesar de su éxito, cargaba con los fantasmas de un pasado tan oscuro como el presente que ahora lo rodeaba. El helicóptero voló en silencio durante varios minutos, pero la quietud solo aumentaba la presión en el pecho de Elías. La imagen de Efrén seguía fresca en su mente. Y las palabras resonaban como un eco maldito. «Ahora eres mi caballo, Elías». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Elías, su tono firme, pero lleno de confusión. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad?». Alejandro lo miró, su expresión llena de pesar. «Porque nunca quise que el peso de mi pasado cayera sobre ti, hijo. Yo». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Yo cometí un error, un gran error. Pero es demasiado tarde para arrepentirse. Ahora tenemos que enfrentarlo». Elías sintió que algo se rompía dentro de él. El padre al que había temido toda su vida, el hombre que había idolatrado en secreto, no era quien él pensaba. La verdad se había filtrado como veneno, y con cada palabra que su padre pronunciaba, el niño que había sido desaparecía un poco más. «¿Y Mariana?», preguntó, con voz baja. «¿Qué pasa con ella?». Alejandro dejó escapar un suspiro. «Mariana, es más fuerte de lo que crees. Pero no podemos dejar que se entere de todo. Si Efrén tiene algo contra ella, eso cambiaría las reglas del juego. Y no quiero que te involucre más de lo que ya está. Esto es algo entre él, yo y tú». Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Mariana ya estaba más involucrada de lo que su padre quería admitir, y eso solo lo hacía más vulnerable. Era como si un muro invisible lo separara, a él de la familia que siempre creyó tener, a Mariana del peso de la verdad. El helicóptero aterrizó en un campo cercano, donde un equipo de seguridad esperaba. Elías bajó sin decir una palabra, pero su mente estaba en llamas. Efrén había dicho la verdad. Él no era un accidente. No era el hijo perdido de una sirvienta. Era el hijo de Alejandro Montalbán. Y ese hecho, en su corazón, se convertía en una bomba de tiempo. Una vez dentro de la casa segura, Alejandro reunió a su equipo. La operación para atrapar a Efrén comenzaba esa noche.
Quiero que bloqueen todas las salidas. Que encuentren a Efrén y que no dejen que nadie más se acerque a la finca. Quiero todo asegurado. Uno de los hombres asintió y salió rápidamente. Pero mientras se preparaban, Elías se escabulló hacia el despacho de su padre, donde todo comenzó. Allí, detrás de la imponente mesa de roble, las sombras de sus recuerdos lo acechaban. En un rincón, encontró algo que no esperaba, una caja vieja con el nombre de Elena grabado en la tapa. Sin pensarlo, la abrió. Lo que vio dentro hizo que el aire se le escapara de los pulmones. Fotos, cartas, un pañuelo de seda, y una pequeña caja de madera que contenía una joya, un collar de perlas, manchado por el tiempo. Elías lo sostuvo entre sus manos, y una sensación de desesperación lo invadió. Esta joya pertenecía a su madre. Y lo sabía. Su madre no había muerto. Ella había sido arrastrada por la mentira que su padre tejió alrededor de él. Voy a averiguar toda la verdad, murmuró, su voz llena de resolución. Pero justo en ese instante, su celular vibró. Era un mensaje de Mariana. Elías, sé que lo que estás buscando es peligroso. Pero no dejes que te arrastre a su juego. Yo te cubro. Confía en mí. Elías guardó el collar con rapidez, cerrando la caja de madera con fuerza. El peso de la joya en sus manos parecía sellar el destino de todo lo que conocía. Ese collar representaba una historia que no sabía que existía, un pasado que lo conectaba con alguien que nunca había conocido, pero que sentía en su corazón como si fuera suyo. Elena. Su madre. Salió del despacho con el sonido de sus pasos resonando en los pasillos vacíos. El aroma del cuero y el humo del fuego en la chimenea no hacían más que profundizar la sensación de que este lugar, esta mansión, ya no era su hogar. Era una fortaleza construida sobre mentiras. El teléfono vibró nuevamente. Mariana. Al verla en la pantalla, una mezcla de miedo y esperanza lo invadió. Decidió responder. Mariana, dijo, su voz temblorosa, como si todas las barreras que había levantado comenzaran a desmoronarse. Necesito saber la verdad. Mariana, al otro lado de la línea, susurró. Sé que esto es difícil, Elías. Pero no estamos solos. Efrén tiene a su gente dentro, lo sé. Y estoy investigando cada movimiento, pero tenemos que estar preparados para lo que viene. Yo te cubro, pero no puedes seguir en esta guerra solo. Elías se recostó contra la pared, sus manos apretando el celular. La preocupación de Mariana lo golpeó, pero aún sentía que algo no estaba bien. No era solo Efrén lo que debía temer. Su propio padre, Alejandro, guardaba secretos mucho más oscuros de lo que había mostrado hasta ahora. Te lo prometo, voy a descubrir todo. Pero necesito que, Elías dudó, su mente corriendo en círculos. ¿Puedes decirme si alguna vez mi madre estuvo cerca de ti? ¿Sabes algo de ella? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. El corazón de Elías se aceleró. Elías, tu madre. Elena no estaba en mis recuerdos de antes de conocerte. Pero lo que encontré en sus cartas y documentos, eso es lo que me da miedo. Ella nunca desapareció por accidente. Efrén tiene más control sobre la familia de lo que piensas, y la historia de tu madre está mucho más cerca de lo que crees. Ella fue parte de su juego. Esas palabras retumbaron en la cabeza de Elías como una explosión. Ella fue parte de su juego. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a tambalear. Mariana había encontrado algo. Algo tan peligroso que, si él no tomaba control, todo podía irse al abismo. Voy a ir a donde estés, ahora. No importa qué pase, dijo Elías, decidido. Tenía que detener a Efrén, pero más que eso, necesitaba respuestas. A su madre. A su padre. Antes de que pudiera despedirse, un ruido extraño llegó a sus oídos. La puerta del despacho se abrió de golpe. Alejandro, con el rostro marcado por la tensión, entró rápidamente, un brillo de desesperación en sus ojos. Elías, no es seguro. No podemos seguir aquí, ni un minuto más. ¿Por qué? Preguntó Elías, sorprendiendo a su padre. El tono de su voz había cambiado, ya no era el hijo que se sometía a las decisiones de su padre, sino alguien que comenzaba a ver las grietas en la fachada de su imperio. Porque todo lo que pensabas que sabías está mal. Elías, el problema no es Efrén. El problema es lo que hemos estado ocultando todo este tiempo. Elías frunció el ceño, confundido. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué has ocultado? Alejandro lo miró, una sombra de miedo cruzando su rostro. Tu madre, Elena, no desapareció solo porque quise dejarla atrás. Ella no estaba sola. Estaba trabajando con él, con Efrén,
en su propia venganza. Elías se quedó helado. Un grito interior lo atravesó, pero se lo tragó antes de que pudiera escapar. ¿Efrén tenía una conexión tan profunda con su madre? ¿Por qué no había sabido nada de esto? Lo que Efrén quiere no es dinero ni poder, continuó Alejandro, sus palabras ahora más llenas de ira y desesperación. Él quiere destruirlo todo. Y tú, hijo mío, eres la clave para su plan. ¿La clave?, preguntó Elías, entrecerrando los ojos. Él nunca te consideró un accidente. Él sabía que eras mío. Pero lo que nunca entendió, lo que nunca pude decirte, es que tú eres más que mi hijo. Eres el único que puede acabar con todo esto. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza como una sentencia. Eres el único que puede acabar con todo esto. En ese momento, Elías entendió algo crucial: no solo debía luchar contra Efrén. También debía enfrentarse a su propio legado, a la sombra de su padre, a los secretos que lo habían hecho quien era. Y lo peor de todo era que, al final, podría ser el único que podría poner fin a todo. En ese preciso momento, la mansión tembló. Un estruendo profundo, como si una bomba hubiera caído cerca. «¡Dios!», gritó Alejandro, mirando hacia la ventana, donde el cielo se oscurecía rápidamente. «Es él». Elías no dudó. Corrió hacia la salida del despacho, seguido de cerca por su padre. «Vamos. Ahora». Pero al salir, la vista que les esperaba era aún más aterradora. Toda la seguridad de la mansión había sido desmantelada. Los vehículos de los guardaespaldas estaban volcados. Los hombres de Efrén ya estaban en el interior. Elías sabía que, si no actuaba rápido, todo podría desmoronarse. Efrén había dado el primer golpe, pero ahora, la guerra comenzaba de verdad. El sonido de los disparos retumbó por toda la mansión, desgarrando el silencio tenso que había rodeado a la familia Montalbán durante años. Elías corrió junto a su padre hacia la zona de seguridad, donde la última línea de defensa había caído. Los hombres de Efrén estaban dentro. Y no había tiempo para dudar. «Sigue corriendo», gritó Alejandro, su rostro tenso por la furia y el miedo. «No te detengas». Pero Elías ya había detenido sus pasos. En la sala principal, un grupo de hombres armados había rodeado a los últimos guardias, quienes luchaban desesperadamente por mantener la entrada bajo control. Efrén no había tardado en hacer su jugada. Estaba cerca. Elías miró a su alrededor. Las paredes de la mansión, que siempre habían sido imponentes, ahora se sentían como una trampa. Estaba atrapado. En su mente, las palabras de su padre seguían resonando: «Eres el único que puede acabar con todo esto». ¿Pero cómo? ¿Cómo podía ser el único capaz de detener a Efrén? Si su padre había estado involucrado en todo esto, ¿realmente podría confiar en él? «Vamos, Elías, no tenemos tiempo». Alejandro lo empujó hacia la salida de la sala. Elías lo miró a los ojos, sintiendo una mezcla de rabia y traición. Estaba listo para cuestionarlo todo, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que el momento había llegado. No solo debía pelear por la verdad, sino también por su propia supervivencia. La vida que conocía se estaba desmoronando frente a él. Justo en ese momento, el sonido de pasos rápidos alcanzó sus oídos. Desde el pasillo, una figura apareció en la penumbra. Efrén. El líder de la organización había llegado a la mansión, y con él, la oscuridad que siempre lo había rodeado. Vestido con un traje oscuro, su rostro impasible y calculador, Efrén no mostró sorpresa al ver a Elías. «Lo sabía», dijo con una sonrisa fría, mirando a Elías directamente a los ojos. «Sabía que llegarías hasta aquí». Como siempre, el hijo se convierte en la pieza central del tablero. Elías se tensó, reconociendo la voz de su enemigo. El hombre que había jugado con las vidas de tantas personas, que había manipulado a su padre, a su madre, y ahora a él. El hombre que había sembrado el caos en su vida desde el primer momento. «¿Qué quieres de mí, Efrén?», preguntó Elías, su voz firme, aunque en su interior las dudas lo carcomían. Efrén dio un paso hacia él, sus ojos brillando con un peligro latente. «Lo que siempre he querido, Elías. El control. El control de todo lo que tu padre ha construido. Y tú, eres la clave. No me malinterpretes, nunca quise que tú sufrieras, pero los sacrificios son necesarios. Eres parte de un juego mucho más grande de lo que imaginas». Elías frunció el ceño. No podía permitir que Efrén lo manipulase más. «No soy parte de nada que tú controles. Ni ahora, ni nunca». De pronto, Efrén se detuvo, su mirada se volvió más intensa.
Un brillo de sorna apareció en su rostro. ¿No lo entiendes, Elías? Tú ya eres parte de este juego. Desde el momento en que naciste, fuiste marcado. Pero, aún puedes unirte a mí. Podrías ser mucho más que el hijo perdido de Alejandro. Podrías ser el líder que esta familia necesita. Alejandro intervino en ese instante, posicionándose entre Elías y Efrén, su rostro lleno de desesperación. Basta, Efrén. No tienes derecho a manipularlo más. Elías tiene su propio destino, y tú no serás quien lo decida. Efrén soltó una risa fría, sin ningún atisbo de emoción genuina. ¿De verdad crees que puedes detenerme, Alejandro? Estás en mis manos. Todo lo que has construido es mío ahora. Y si Elías no lo entiende, entonces será mejor que te des cuenta de que este juego ha terminado para ti. Las palabras de Efrén eran como dagas lanzadas a la mente de Elías. Él lo sabía, Efrén tenía poder, control, pero, ¿sería capaz de ceder ante las manipulaciones de este hombre? No podía seguir siendo una marioneta en manos de un destino que no había elegido. Y, lo más importante, no podía dejar que su padre, por más culpable que fuera, pagara solo por los pecados de ambos. No lo harás, dijo Elías, mirando a Efrén con determinación. Porque no soy lo que tú crees que soy. No soy tu peón. Y no voy a permitir que destruyas mi vida ni la de mi familia. Fue entonces cuando Elías, impulsado por una fuerza que no entendía completamente, se lanzó hacia Efrén, con la intención de detenerlo. Pero Efrén era más rápido de lo que había anticipado. En un parpadeo, el hombre había sacado una pistola y la había apuntado hacia él. La sala quedó en silencio absoluto. El tiempo parecía haberse detenido, y Elías se quedó parado, sin poder moverse, atrapado en la amenaza de la pistola. Es tu último aviso, Elías. Solo hay un camino a seguir, y sabes cuál es. Únete a mí, y todo esto terminará. Elías respiró hondo, mirando la pistola en la mano de Efrén, sintiendo como la vida y la muerte pendían de un hilo. Pero no podía rendirse. No lo haría. Había una última opción. No te voy a seguir, Efrén, dijo Elías, su voz firme. Con rapidez, hizo un movimiento audaz, desarmando a Efrén en un abrir y cerrar de ojos. La pistola cayó al suelo con un golpe sordo. En ese momento, la mansión tembló nuevamente. Una nueva amenaza se cernía sobre ellos. El ruido metálico del arma golpeando el mármol pareció despertar a la mansión entera. Las paredes vibraban con la furia de los pasos, de los disparos lejanos, y de la amenaza que se acercaba a cada segundo. Elías, con la respiración agitada y las manos temblorosas, aún sostenía el brazo torcido de Efrén, quien sonreía, incluso humillado. No lo entiendes todavía, ¿verdad? Murmuró el hombre, sin siquiera intentar recuperar su arma. Tú crees que esto es una lucha por poder. Pero no lo es. Es una guerra por la verdad. Y créeme, tú no estás listo para escucharla. Elías lo soltó de golpe, empujándolo contra la pared. Su corazón martillaba su pecho. Las palabras de Efrén le escocían como fuego bajo la piel. ¿Qué verdad podía justificar toda la muerte, la traición, el abandono? ¿Qué podría ser tan oscuro como para que incluso su padre lo hubiera ocultado por años? Alejandro se acercó lentamente, pero algo en su expresión había cambiado. No era el hombre soberbio y frío de las últimas páginas de su historia. Era un padre quebrado, acorralado por su pasado. Hijo, hay algo que necesitas saber antes de que esto se acabe, dijo con la voz baja, como si cada palabra le costara siglos de culpa. Efrén, no siempre fue tu enemigo. Elías giró bruscamente. ¿Qué acababa de decir? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que hace 20 años, yo no era el único que amaba a tu madre. Ella también fue parte del mundo de Efrén. Y no lo supe hasta después de que naciste. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Efrén bajó la cabeza, y por primera vez, sus ojos mostraron algo que parecía dolor. ¿Me estás diciendo qué? Elías no terminó la frase. Su garganta se cerró. Alejandro asintió, con los ojos húmedos. Durante años creí que eras mi hijo. Y te amo como tal. Pero también supe que existía la posibilidad de que no lo fueras. Efrén lo miró con desprecio. Cobarde. Nunca tuviste el valor de decírselo. Yo sí lo haré. Elías, tú y yo compartimos la misma sangre. El grito que nació en la garganta de Elías no llegó a salir. Su mente, su cuerpo, su historia completa se derrumbaban como un castillo de arena bajo el peso de esa revelación. Todo había sido una farsa. Oh no. No, no puede ser,
susurró, retrocediendo. Mi madre jamás. Tu madre era humana, dijo Efrén con dureza. Y estaba atrapada entre dos monstruos. Yo nunca la obligué. Pero cuando descubrió que estaba embarazada, decidió irse. Desaparecer. Alejarse de los dos. Fue su única forma de protegerte. Y aún así, no pudo salvarte de nosotros. Elías cayó de rodillas. En su mente, la imagen de su madre, esa mujer callada, dulce, que siempre lo había cuidado desde las sombras, brillaba como una vela en medio de la tormenta. Ahora entendía su miedo, su silencio, su constante tristeza. La verdad era un castigo que ella había cargado sola por décadas. Alejandro se acercó con los ojos anegados. Hijo, lo que hice, lo que permití, me persigue cada día. Pero tú no eres Efrén. Ni yo. Tú puedes romper este ciclo. Pero la mansión no le daba tregua al drama humano. Las paredes retumbaron una vez más. Desde los pisos inferiores, un rugido metálico se elevó. Un segundo grupo armado, mucho más violento, había entrado. No eran hombres de Efrén. Eran algo peor. ¿Qué diablos es eso?, preguntó Alejandro, alarmado. Efrén, aún contra la pared, tragó saliva. Nos encontraron. La organización para la que trabajaba, la verdadera dueña del dinero, quiere borrar todo rastro. Y ahora que Elías sabe la verdad, quieren asegurarse de que no la cuente. Elías se puso de pie lentamente. Algo dentro de él, un núcleo indomable, comenzó a encenderse. Como una estrella en medio del derrumbe. Ya no importaban las mentiras, las traiciones, ni los lazos de sangre. Él debía proteger a su madre, a sí mismo, y acabar con ese linaje podrido que había corrompido su vida. ¿Tienen armas en la bóveda?, preguntó, mirando a su padre. Alejandro asintió. Las mejores. Elías se giró hacia ambos, respirando hondo. Entonces más vale que se preparen. Porque si esto termina hoy, va a terminar conmigo de pie. La mansión tembló con otro estruendo. Y por primera vez en mucho tiempo, los tres hombres, padre, hijo y enemigo, entendieron que tendrían que luchar juntos. No por confianza, ni por perdón, sino porque fuera de esas paredes, la muerte ya estaba esperando. El estruendo en los pasillos ya no era un eco lejano. Se convirtió en una vibración constante que subía desde el suelo, como si la mansión misma respirara con dificultad. Elías bajó las escaleras con pasos calculados, su chaqueta ardiendo de sudor frío, mientras Alejandro y Efrén lo seguían con sus propias cargas a cuestas, culpa, rencor, miedo. Pero también con armas en mano. No son mercenarios comunes, advirtió Efrén, abriendo una compuerta secreta que daba paso a una sala subterránea donde se almacenaban rifles de asalto, chalecos, municiones. Son híbridos. Exmilitares entrenados por corporaciones privadas, desechados por los gobiernos, y contratados por la organización para limpiar sus errores. ¿Y tú qué eres entonces?, disparó Elías, alzando un rifle y verificando su munición. El error más caro que cometieron, respondió Efrén con una sonrisa torcida. Por eso me quieren muerto. Y ahora a ti también. Alejandro se puso un chaleco antibalas con manos temblorosas. El hombre que había mandado a construir imperios ahora parecía un principiante en el juego de la guerra. Pero sus ojos mostraban algo nuevo, determinación. Sea cual sea la verdad de la sangre, yo te crié, Elías. Y no pienso dejar que te quiten lo que te queda de vida. Esta es nuestra casa. Nuestra última defensa. Los primeros disparos reventaron una puerta lateral. Vidrios estallaron en 1000 fragmentos como fuegos artificiales invertidos. 3 sombras encapuchadas se deslizaron hacia el vestíbulo. Elías fue el primero en moverse, rodó por el suelo y disparó sin dudar. Uno cayó con un grito seco. Alejandro, desde las escaleras, disparó al segundo. El tercero logró escabullirse hacia la galería de arte. Van hacia el ala este, gritó Efrén. Allí está la sala de seguridad. Si toman el control, podrán bloquear todas nuestras salidas. Entonces hay que llegar antes que ellos. Elías corrió por los pasillos tapizados de recuerdos. Retratos de familia, esculturas de mármol, alfombras persas, todo se volvía irrelevante en medio del caos. Las balas perforaban paredes y estatuas. El pasado literalmente se hacía trizas. Al girar por el corredor central, Elías se encontró cara a cara con una figura mucho más imponente que las anteriores, un hombre de casi 2 metros, rostro cubierto por un visor digital y una armadura táctica negra. Llevaba un lanzagranadas. ¡Al suelo!,
gritó Alejandro desde atrás. Pero Elías no obedeció. Corrió hacia el enemigo, se deslizó por el piso como si lo hiciera en cámara lenta y, desde abajo, disparó 3 veces al pecho del atacante. La armadura lo resistió, pero no el disparo final directo al cuello. El gigante cayó como un roble derribado. ¿Desde cuándo sabes hacer eso?, preguntó Alejandro, jadeando. Desde que ustedes me obligaron a sobrevivir con preguntas sin respuestas, replicó Elías, mientras recogía una granada del cuerpo abatido. En la sala de seguridad, los monitores mostraban más hombres entrando por la entrada trasera. 10, 12, 20. Un ejército entero se desplegaba como una plaga, buscando no solo eliminar testigos, sino borrar la historia. Efrén, mirando los monitores, murmuró: «Van por tu madre. Ella está en la casa de campo. Ellos lo saben. Van a eliminar cualquier vínculo de verdad». Elías lo miró con furia. «Si le pasa algo, si no llego a tiempo, no habrá más legado. Ni nombre. Ni perdón». Efrén le sostuvo la mirada. «Entonces ve. Yo detendré a estos bastardos. Solo prométeme una cosa, si ella te confirma lo que ya sabes, que me des el derecho de mirarte a los ojos cuando me digas si me odias o no». Alejandro se acercó, puso una mano en el hombro de su hijo. Las palabras no eran necesarias. Todo estaba dicho. Todo estaba al borde. Elías salió por la puerta lateral con una moto blindada. El motor rugió como una bestia salvaje, y mientras desaparecía entre la bruma de pólvora y árboles centenarios, solo una frase resonaba en su mente, repetida por la voz de su madre, en su infancia. La verdad siempre arde. Pero solo lo que sobrevive a las llamas merece quedarse contigo. La casa quedaba atrás, pero la batalla apenas comenzaba. Y allá adelante, entre sombras y recuerdos, lo esperaba ella. Y con ella, la verdad final. La moto atravesaba el bosque como una exhalación entre sombras. Los faros apenas arañaban la oscuridad de la madrugada, pero los pensamientos de Elías eran mucho más densos que la niebla que se colaba entre los árboles. No podía dejar de pensar en las palabras de Efrén, en la confesión desgarradora de Alejandro, en la sangre que acababa de derramar, pero, sobre todo, en su madre. La casa de campo estaba a menos de 15 minutos. No tenía cámaras. No tenía escoltas. Solo una cerca de madera carcomida, una chimenea siempre encendida y el olor a hierbas que ella misma cultivaba en el jardín trasero. Era su refugio, su mundo silencioso, lejos de los gritos de la mansión. Un mundo que Elías no había visitado desde hacía meses, por miedo, por orgullo, o tal vez porque intuía que una sola conversación allí podía cambiarlo todo. Cuando llegó, el sol apenas asomaba por el horizonte, tiñendo las hojas de cobre. Bajó de la moto y sacó la pistola. Avanzó con sigilo, entre los árboles. No había ruidos, ni movimiento. Solo una ventana entreabierta en el segundo piso, y una cortina que se movía como si lo estuviera saludando. Entró. El interior olía a eucalipto y pan recién horneado. ¡A madre! Elías tragó saliva y alzó el arma mientras subía lentamente las escaleras. Al llegar al pasillo, escuchó una voz detrás de él. Si hubieras tocado la puerta, habría abierto con té caliente, no con un susto. Elías se giró con el corazón saliéndose del pecho. Allí estaba ella. Lucía. Su madre. Pelo recogido con sencillez, bata de lana, y esos ojos, los mismos que veía cada vez que se miraba al espejo. Pero hoy no bastaba el parecido. «Mamá», susurró él, bajando el arma. «Dime la verdad. Toda. Ahora». Lucía no se sorprendió. Caminó hasta la pequeña cocina y sirvió 2 tazas de té sin decir palabra. Solo cuando Elías se sentó frente a ella, con la mirada firme y los dedos apretados sobre la mesa, habló. «Efrén llegó a la casa hace 23 años. Tú no habías nacido aún. Era solo un muchacho lleno de rabia, inteligente y brutal. Tu padre lo protegió, o eso creía. Pero yo lo conocí en silencio. En las cocinas. En los pasillos. Y durante un año, me cuidó más que cualquier hombre antes». Elías no parpadeaba. Su respiración era un hilo. «¿Estás diciendo que?» «Sí», interrumpió Lucía. «Tú eres hijo de Efrén. Y no, no fue un error. Lo amé. Lo odié. Pero nunca me arrepentí. Solo te oculté la verdad porque Alejandro te necesitaba. Porque tú necesitabas creer que eras parte de algo que no eras. Te protegí con una mentira, como una loba protege a su cachorro entre los leones». Elías se levantó de golpe. Dio un paso atrás, como si el aire se hubiese vuelto ácido.
¿Y por qué ahora? ¿Por qué todo esto sale a la luz ahora? Porque llegó la hora de que el fuego lo limpie todo. Si hubieras seguido siendo solo el hijo del millonario, te habrían usado, te habrían destruido desde dentro. Pero si aceptas lo que eres, puedes convertirte en algo que nadie espera. ¿Y qué se supone que soy, mamá? ¿Una mezcla de traición y venganza? ¿El hijo bastardo del enemigo? Lucía se acercó y le tomó la cara con las dos manos, como cuando era un niño perdido tras una pesadilla. No, Elías. Eres el equilibrio. Eres el hijo de la luz y la sombra. Y por eso, todos te temen. En ese instante, un cristal se hizo añicos. Una bala atravesó la taza de té y explotó contra la pared. Se arrojaron al suelo. Nos encontraron, gritó Elías, rodando hacia la ventana. Afuera, al menos 5 hombres armados rodeaban la casa. Otro grupo venía desde la colina. No tenían tiempo. Lucía corrió hacia una trampilla oculta bajo la alfombra. ¡Rápido! Hay un túnel hacia el granero viejo. Desde allí puedes volver a la mansión. Si Efrén está vivo, lo necesitarás. Y si Alejandro aún resiste, necesitas saber que no te han roto. Elías dudó. Miró a su madre una vez más. ¿Vendrás conmigo? No puedo. Si salgo, me verán. Pero si creen que sigo aquí, los retendré el tiempo suficiente para que llegues. Ya he vivido con mis secretos demasiado tiempo. Hoy es tu turno de vivir con la verdad. La abrazó. Por primera vez como el hombre que era, no como el niño que fue. Luego bajó al túnel. La última imagen que tuvo fue la de su madre empuñando una escopeta antigua, de pie en la entrada, como una reina campesina en el umbral del apocalipsis. Y mientras corría por el túnel de tierra húmeda, Elías ya no era el mismo. Ya no era solo un heredero. Era el hijo de la llama. Y el fuego acababa de encenderse. Elías emergió del túnel entre raíces viejas y telarañas, cubierto de barro, respirando como un fugitivo del infierno. El granero viejo se levantaba frente a él, abandonado y cubierto de musgo, como una ruina de lo que alguna vez fue su infancia. A lo lejos, el cielo ya ardía en naranja y púrpura, anunciando un amanecer que no venía en paz. No había tiempo para pensar. Solo para moverse. Su madre lo había salvado, sí, pero por dentro, Elías sentía que ahora estaba solo. Ni Efrén, ni Alejandro, ni siquiera Lucía podrían pelear su guerra. Era suya. Personal. Sangre contra sangre. Corrió hasta una moto escondida tras una lona oxidada. La encendió con un golpe certero y rugió de vuelta a la ciudad. A la mansión. A la verdad. Mientras tanto, en lo alto de la colina donde dominaba la casa principal, la guerra ya había comenzado. Efrén estaba herido. Un corte profundo en el brazo y una bala rozándole el muslo. Pero seguía de pie, empuñando un rifle, con el rostro endurecido por años de traiciones. A su lado, Alejandro, vendado y pálido, sostenía una escopeta recortada con las 2 manos. Ambos se miraban sin hablar, sin reconciliaciones. Solo con un acuerdo tácito: hoy morirían como hermanos, o sobrevivirían como leyenda. Desde el ala este de la mansión, los hombres de Iriarte se acercaban como hienas. Armados, sin emblemas, con la orden silenciosa de acabar con los 3 hombres que sabían demasiado. Pero no contaban con el regreso de la llama. Elías irrumpió por la verja trasera como un trueno. La moto derrapó sobre la gravilla mientras él disparaba sin frenar, como si la rabia lo guiara mejor que la puntería. Uno de los hombres cayó. Otro se agazapó. Los demás se desorganizaron al verlo, no por su habilidad, sino por la mirada que traía. La de alguien que ya no temía morir, porque ya había renacido. «Elías», gritó Alejandro desde la terraza, al verlo. «Por Dios. Estás vivo». «Más que nunca», respondió, cargando el arma. «Y esta vez no pienso correr». Efrén, desde la escalinata, lo miró por primera vez con los ojos de un padre que acaba de reconocer al hijo que no supo criar. No hubo palabras. Solo un leve asentimiento, y un nuevo cargador que lanzó hacia él como una ofrenda. «Entonces peleemos, muchacho. Hagamos que esta noche valga algo». Y pelearon. Durante más de 20 minutos, la mansión se convirtió en un campo de batalla. Cristales estallaban, las paredes ardían y los gritos se mezclaban con la pólvora. Elías y Efrén, espalda con espalda. Alejandro, cubriendo las ventanas con disparos certeros, cada uno como un recuerdo de su juventud de combate en la selva. Pero por cada enemigo que caía, 3 más entraban. Estaban rodeados. «No van a detenerse», dijo Efrén, sudando sangre.
Nos superan en número. Y ya no queda munición. Entonces hay que usar algo más fuerte, susurró Elías. Corrió hasta el sótano, el mismo donde de niño lo encerraban por desobedecer. Solo que esta vez, lo buscaba por elección. Allí, entre las sombras, encontró lo que buscaba, el generador viejo, conectado a las líneas de gas y electricidad que abastecían toda la propiedad. ¿Estás pensando en volar la mansión?, gritó Alejandro al verlo conectar cables improvisados. Estoy pensando en dejar claro que no van a tomar nada. Ni mi historia. Ni mi familia. Ni mis respuestas. ¿Y cómo vamos a salir? No vamos a salir todos, dijo Elías con firmeza. Yo me quedo. Efrén entró cojeando. No digas estupideces. No después de llegar tan lejos. Tú llevas la antorcha ahora. No puedes extinguirla aquí. Elías lo miró. Tú me diste la chispa. Mamá me dio el fuego. Pero yo soy el incendio. Y este lugar es solo el inicio. En ese momento, un estallido sacudió el ala norte. La estructura crujió. Los enemigos se replegaban, pero no lo suficiente. Elías se colocó el detonador al pecho, con un pulso remoto conectado a su reloj. Salgan. Ahora. Efrén y Alejandro corrieron, uno por una escalera de servicio, el otro por el pasillo en llamas. Afuera, los vehículos blindados de Iriarte comenzaron a dar marcha atrás. Había confusión. Pánico. Y en medio de todo, Elías caminó hasta el centro de la sala principal, donde años atrás lo obligaron a decir padre frente a un retrato falso. Hoy, ese retrato ardía. Miró su reloj. Respiró profundo. El fuego no destruye, limpia. Presionó. Pero nada ocurrió. Un silencio espeso se tragó el momento. Y entonces, una voz desde la entrada. ¿Pensaste que te iba a dejar solo en esto? Era Lucía. Vestida de negro. Descalza. Llevando en las manos un cable más grueso que cualquier detonador casero. Y con una sonrisa. Te enseñé a luchar, hijo. Pero también te enseñé a resistir. Y ahora, déjame a mí encender el final. Y lo hizo. Lucía tiró del cable. El generador rugió. Las válvulas explotaron en cadena. Y la mansión voló en 1000 pedazos. El rugido del estallido pareció arrancar el alma de la montaña. Desde kilómetros a la redonda, el cielo se pintó de fuego, como si el mismo sol hubiese decidido caer sobre la tierra. La mansión Iriarte, símbolo de poder, de silencios y mentiras, se desintegró en una secuencia de detonaciones que sacudieron la madrugada. Las ventanas de las casas vecinas estallaron. Las aves escaparon en bandadas. Los perros aullaban, y por un segundo eterno, todo el mundo pareció quedarse sin aire. Cuando el polvo comenzó a asentarse, solo quedaba una montaña humeante de escombros, chispas y vigas negras como huesos carbonizados. Y entonces, de entre los restos, una figura se movió. Efrén. Cojeaba, con la cara cubierta de sangre y hollín, pero sus ojos ardían con algo más poderoso que el dolor, la rabia de un hombre que por fin había soltado el peso de décadas. Lo siguió Alejandro, arrastrando una pierna, con la camisa hecha jirones, pero con el brazo levantado. Seguían vivos. ¿Elías?, gritó Efrén. Elías. No hubo respuesta. Lucía, exclamó Alejandro. ¿Dónde están? Silencio. Solo el crujir de los restos ardientes respondía. Hasta que, en medio del humo, un pedazo de pared cedió y una mano emergió de entre las piedras calcinadas. Una mano pequeña, sucia, temblorosa. Aquí. Una voz ahogada. Elías. Corrieron hasta él y comenzaron a retirar los escombros con las manos desnudas. Bajo una viga rota, Elías yacía semi-inconsciente, con el pecho cubierto de polvo, pero vivo. A su lado, envuelta en sangre y con una sonrisa leve en los labios, Lucía lo abrazaba como si aún estuvieran en la cocina de la vieja casa, esperando a que hirviera el café. Está viva, susurró Elías, tosiendo. Se lanzó sobre mí. Me protegió. Lucía abrió un ojo. Claro que sí, idiota, dijo con un hilo de voz. Soy tu madre, no lo olvides. Los Iriarte no inventaron la fuerza. Nosotros la parimos. Rieron. Lloraron. Se abrazaron como quienes saben que esa imagen será su refugio para siempre. Habían sobrevivido a lo imposible. Pero no estaban solos. A lo lejos, las sirenas empezaban a acercarse. Ambulancias, bomberos, patrullas. Los vecinos estaban saliendo, los teléfonos estallaban de mensajes,
Y los medios ya hablaban de una explosión inexplicable en la mansión del magnate Iriarte. Efrén sabía que el tiempo se acababa. Tienen que irse. Todos, dijo con tono firme. Antes de que lleguen los de verdad. Los que no perdonan. ¿Y tú? Preguntó Elías. Yo me quedo. Ya no tengo más carreras en mí. Pero tú sí. Tú vas a terminar esto. ¿Terminar qué? Efrén metió la mano en su chaqueta quemada y sacó una memoria USB, envuelta en cinta. La puso en la mano de Elías. Aquí están todos los contratos, transferencias y nombres de quienes trabajaban para mi padre. Gobernadores, generales, jueces. Toda la maquinaria que lo protegía. Si esto sale a la luz, no solo cae su imperio, se cae el mito. ¿Y por qué no lo entregas tú? Porque yo soy un Iriarte, hijo. Aunque me niegue a aceptarlo, el apellido me hunde. Tú eres el hijo de Lucía. Tú eres libre. Elías lo miró en silencio. Todo ese tiempo buscando un padre, y ahora que lo había encontrado, lo veía marcharse. ¿Y si no sé qué hacer con esto? Efrén le tocó el pecho. Escucha esa llama dentro. Ella sabrá. Alejandro apareció con un viejo vehículo todoterreno rescatado de entre los restos del garaje. Subieron a Lucía, débil pero consciente. Elías abrazó a Efrén una última vez. No como padre e hijo, sino como dos llamas que supieron reconocer su fuego. ¿Sabes algo? Dijo Efrén antes de soltarlo. A veces, los errores del pasado no se corrigen. Se enfrentan. Y tú eres mi única redención. El motor rugió. Las luces se encendieron. Y en cuestión de segundos, el vehículo se perdió entre la bruma del amanecer, dejando atrás el humo, las sirenas y un hombre de pie entre las ruinas de su linaje. Efrén respiró profundo. Ahora, viejo bastardo, murmuró, mirando al cielo gris. Vamos a ver si el infierno tiene espacio para otro Iriarte más. Y mientras los helicópteros descendían y los agentes rodeaban la zona, él alzó los brazos, y sonrió. Porque al fin, el verdadero heredero ya estaba libre. La camioneta avanzaba por los caminos secundarios de la montaña, envuelta en silencio, con las ruedas levantando nubes de tierra que parecían ocultarlos del mundo. Elías iba al volante, con las manos temblorosas, el rostro tiznado y los ojos rojos, no de humo, sino de decisiones. A su lado, Alejandro revisaba mapas digitales, mientras Lucía, acostada en el asiento trasero, descansaba con un vendaje improvisado en la frente y la respiración tranquila, casi como si soñara con otra vida. ¿A dónde vamos? Preguntó Alejandro finalmente. A dónde podamos empezar de nuevo, pero primero, a donde el mundo escuche, respondió Elías sin apartar la vista del camino. La memoria USB que Efrén le había entregado colgaba de su cuello, protegida bajo su camisa. Sentía que ardía. Como si no fuera un simple objeto, sino un fuego heredado, un legado que pesaba más que cualquier apellido. Elías recordaba todo. La mirada de Efrén al despedirse. Las palabras de Lucía cuando, con la voz debilitada, le dijo que él era más fuerte que cualquier sangre. Y la imagen de aquella mansión ardiendo, no solo como edificio, sino como símbolo. El Emporio Iriarte había sido una cadena para muchos. Ahora, era solo ceniza. Condujeron durante horas. Cambiaron de vehículo en una estación rural, se disfrazaron, ocultaron huellas. Alejandro, gracias a sus conexiones como periodista, contactó a una red internacional de investigación. Periodistas perseguidos, activistas, hackers y antiguos enemigos del clan Iriarte que aún conservaban un gramo de esperanza. La noticia del extraño accidente en la mansión ya estaba en todos los medios. Pero nadie hablaba aún de la verdad. Hasta que llegaron a un antiguo centro comunitario abandonado en una ciudad costera, un lugar donde operaba un grupo de comunicadores independientes. Allí, en una sala oscura, con un portátil y conexión satelital, Elías conectó la USB. Lo que apareció en pantalla heló la sangre de todos los presentes. Contratos de sobornos. Transferencias de cientos de millones a paraísos fiscales. Videos de reuniones clandestinas con senadores, militares, narcotraficantes. Registros de asesinatos camuflados como accidentes. Audios. Fotografías. Informes de inteligencia. Y la firma, en cada página, de Arturo Iriarte, su abuelo. Esto no es solo un escándalo, dijo uno de los periodistas, con la voz entrecortada. Esto es una bomba nuclear contra el poder. Elías se levantó, miró al grupo y por primera vez, habló como quien ha elegido su lugar en el mundo. Entonces que explote. Y con un clic,
Los archivos comenzaron a subirse a una red de distribución global, asegurando que no pudieran ser censurados. En menos de una hora, medios de todo el planeta replicaban la información. Políticos huían, jueces se escondían, y viejas heridas comenzaban a abrirse en todos los niveles del poder. En medio del caos, una nueva tendencia viral captó la atención del mundo. Un video publicado desde una cuenta anónima, donde Elías, con el rostro descubierto, decía: «Me llamo Elías. Mi madre fue sirvienta en una casa donde la verdad se barría debajo de alfombras de oro. Mi padre fue un cobarde que me negó, hasta que encontró el valor de redimirse. Yo no tengo apellido. Tengo causa. Y hoy, todos ustedes, son testigos del final del linaje Iriarte». Corte. Silencio. Elías se levantó de la silla. Afuera, el mar golpeaba las piedras con fuerza. Alejandro lo miró como quien contempla a un hombre renacer. «¿Y ahora qué vas a hacer?». Elías respiró hondo. Sintió por fin la ausencia del miedo. «Voy a vivir. Pero antes». Abrió un papel que había llevado todo el viaje en su bolsillo. Un viejo dibujo hecho por el de niño, una casa sencilla, un perro, su madre en el porche, y él con una bicicleta. Nada de lujos. Solo paz. «Antes voy a construir esto». Lucía entró en la sala, apoyada en un bastón, pero con una sonrisa limpia, como si 20 años se le hubieran ido de encima. «¿Sabes algo, mijo?», dijo con los ojos húmedos. «El oro se derrite. La sangre se pudre. Pero los sueños, cuando se siembran de verdad, florecen». Elías la abrazó. No dijo nada. Porque en ese abrazo estaba todo. Y aunque el mundo afuera ardía por las verdades reveladas, aunque el apellido Iriarte era sinónimo de escándalo, ruina y corrupción, en ese pequeño cuarto con olor a café y esperanza, nacía un nuevo nombre. 5 años después. El mundo había cambiado. No de un día para otro, no con facilidad, y no sin consecuencias. Pero había cambiado. La caída del imperio Iriarte desató una ola de investigaciones internacionales. Países enteros abrieron comisiones de la verdad. Se exhumaron casos enterrados, se revocaron leyes creadas en la sombra, se rompieron alianzas de poder que parecían indestructibles. Arturo Iriarte murió meses después de la revelación, aislado en una clínica privada, sin familia, sin imperio y sin nombre. Y mientras muchos seguían lidiando con las consecuencias de lo que los Iriarte representaban, una pequeña comunidad en la costa, antes olvidada por el mapa, comenzó a recibir visitas, donaciones y una atención inesperada. Ahí vivía Elías, pero ya no como un símbolo de escándalo, sino como un ejemplo de reconstrucción. Había fundado una escuela gratuita para jóvenes desplazados, una emisora comunitaria libre de intereses políticos y una red digital donde periodistas y activistas podían compartir información sin censura. Lo llamaban el hijo sin apellido, y a él le gustaba ese título. Lucía, su madre, caminaba por el jardín de su casa de madera cada mañana con una taza de chocolate caliente en la mano, saludando a los vecinos con la misma sonrisa con la que años atrás se enfrentó a su pasado. Su historia, contada en documentales y libros, era inspiración para mujeres que habían sido silenciadas demasiado tiempo. Alejandro, el periodista, se convirtió en director de una organización internacional de protección a informantes. Aún visitaba a Elías cada tanto, con su viejo cuaderno de apuntes, sin dejar de escribir esa historia que aún lo conmovía. Porque no era solo una noticia. Era una herida sanada. Un día cualquiera, en medio del atardecer, un grupo de niños jugaba en la playa, lanzando piedras al mar. Uno de ellos, de cabello rizado y sonrisa amplia, se acercó corriendo hasta Elías. «Papá, papá. Mira lo que hice». Era su hijo. Elías lo alzó en brazos con una ternura que solo conoce quien ha vencido el abandono. «¿Eso es una cometa?». «Sí. Y la hice yo solito, como me enseñaste». Elías lo miró con orgullo, luego alzó la vista al cielo, donde la cometa volaba alto, libre, sin hilos torcidos. «Sabes, no importa de dónde vengamos», le dijo. «Lo que importa es lo alto que estamos dispuestos a volar». Y en ese momento, entendió que su lucha no había sido solo por justicia, ni por limpiar su nombre. Había sido por eso, para que algún día, su hijo pudiera volar sin el peso de secretos ajenos, sin el dolor heredado. Cerca del porche, Lucía tejía una manta de colores. La radio sonaba con una canción suave, mientras la brisa del mar traía consigo el murmullo de un mundo que, por fin, comenzaba a escuchar. «Elías», gritó una vecina. Llegaron más libros para la biblioteca. Y la entrevista con la revista francesa. Elías sonrió.
Caminó con su hijo en brazos hacia la casa, pero antes, se detuvo un segundo. Observó el horizonte. Pensó en Arturo, en la mansión ardiendo, en la primera vez que escuchó aquella palabra que lo sacudió todo: papá. Y por primera vez en su vida, se sintió completo. No por la sangre. No por el pasado. Sino porque había elegido quien quería ser. Él no era un Iriarte. Era Elías. Hijo de Lucía. Padre de un nuevo mundo. Y así, entre brisa salada y cometas de esperanza, terminó la historia de un niño que buscaba un padre. Y encontró, en el camino, su propio nombre. Fin.